Vamos a ver el tema de reacciones adversas a medicamentos. Es importante considerar que la evaluación de una reacción adversa de medicamentos es una condición que en muchas ocasiones puede llevar a situaciones graves o a la muerte del paciente. Ha ido evolucionando la farmacología de una manera muy drástica, en donde, a diferencia del primer cuarto de siglo, estos medicamentos ya han sido desarrollados con la finalidad de generar ya cambios profundamente fisiológicos en el organismo y a final de cuentas es importante porque se tienen aproximadamente 10,000 productos farmacéuticos con diferentes finalidades, pero la condición en cómo se ha estado utilizando los medicamentos ha generado cada vez mayor riesgo en su uso y desde luego mayor reacciones alérgicas o eventos adversos de medicamentos, por lo que se ha tenido que tomar en muchas condiciones acciones y medidas para mantener la seguridad. Uno de estos son con los antibióticos, pero la realidad es que hay algunos medicamentos que aún no se conoce por completo cuáles son las reacciones alérgicas o adversas graves que pueden llegar a ocasionar, ¿no? Como en algunos casos, el avance científico después de 70 años, 40 años, se ha podido evidenciar la capacidad teratogénica de estos, depresoras de la médula ósea, ¿no? Entonces, es muy crítico porque la percepción que tenemos y debemos modificar en nuestra conducta acerca del riesgo de los medicamentos implica que también tengamos legislaciones importantes en el control de farmacovigilancia y al final de cuentas en las unidades médicas tener comités de seguridad de medicamentos. ¿Por qué? Porque propiamente la OMS lo dicta como una acción esencial de seguridad del paciente, contar con un centro de monitoreo de medicamentos para que podamos realmente generar una base de datos. Ahora, ¿cómo vamos a poder definir una reacción adversa? Pues va a ser cualquier efecto perjudicial que ocurre tras la administración de un fármaco en dosis normales y que se utilizan como profilaxis, como manera diagnóstica o terapéutica ante una enfermedad y que nos va a generar una modificación fisiológica. ¿Por qué es importante una reacción adversa a medicamentos? Bueno, en primer lugar, porque lo más común es de que al empezarse a sentir mal, suspenden la administración, la toma del medicamento y desde luego abandonan el tratamiento. Eso genera adhesión, una poca adhesión del tratamiento, incremento de los costos a nivel institucional, desde luego en muchas ocasiones incremento la duración y costo de la operatividad y deterioran a final de cuentas la calidad de vida, ¿no? Y en muchos casos deterioran la relación médico-paciente. Dentro de las unidades hospitalarias, el 10 al 20% de los pacientes ingresados llegan a presentar una reacción adversa a medicamentos. Del punto 24 al punto 9% pueden tener muerte por esas reacciones adversas y desafortunadamente hay mayor incidencia en pacientes que ya habían tenido alguna reacción adversa a medicamento. No con el mismo, con algún otro medicamento. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que debemos de tener? Primero, pues, la historia previa a reacciones o eventos adversos en edades extremas, en adultos mayores y en neonatos. En la otra, que tengan polifarmacia,
en pacientes que tienen patologías previas como enfermedades hepáticas, renales y cardiovasculares. Y la otra, la dosis que se está utilizando en estos pacientes. Los factores de riesgo que vamos a tener desde luego es desde los factores genéticos entre la relación del polimorfismo y las reacciones adversas, la acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la N-acetiltransferasa, el polimorfismo de los transportadores de medicamentos, en las enzimas metabolizadoras y desde luego en los receptores o blanco de los medicamentos. A final de cuentas, los que más presentan reacciones adversas son los fármacos cardiovasculares, los antiinflamatorios y los antimicrobianos. Pero existen dos tipos de reacciones adversas, las reacciones de tipo A y las reacciones de tipo B, en donde las reacciones de tipo A, bueno, generan episodios que se deben directamente al mecanismo de acción del medicamento. Un ejemplo en los antihipertensivos, pues es que el paciente se hipotense y tenga un síncope o que disminuya el flujo a nivel coronario y genere, por ejemplo, un infarto, ¿no? Alrededor del 75% de todas las reacciones adversas se deben normalmente al mecanismo de acción y pues normalmente se reconocen inmediatamente con más factibilidad en comparación a las reacciones de tipo B, en donde en estas sí hay acción del sistema inmunológico. A final de cuentas, al estimular el sistema inmunológico ocurre una serie o se detona una cascada que puede llegar hasta la muerte del paciente. A final de cuentas, al hablar esto, es hablar de las reacciones de hipersensibilidad, en donde a final de cuentas lo que tenemos que evaluar es entre estas dos, tipo A y tipo B, cuáles nos pueden generar una mayor frecuencia, que normalmente son del tipo A en un 75% y las del tipo B en un 25%, pero sí tienen los de tipo B una mayor mortalidad. Ahora, las reacciones de hipersensibilidad, según la clasificación de Helicombs, nos da 4 tipos. Las reacciones de tipo 1, que es de carácter anafiláctico de hipersensibilidad inmediata. La reacción de tipo 2 de carácter citotóxico. Las reacciones de tipo 3 por inmunocomplejos y las reacciones de tipo 4, que es de hipersensibilidad diferida. Estas reacciones de tipo 1, bueno, lo que hace el fármaco es reacciona con los anticuerpos IgE fijados a las células y genera que empiece a liberarse mastocitos o leucocitos basófilos. A final de cuentas, empieza a haber liberación de mediadores que son desde histamina, las cininas o derivados de esos eicosanoides, que son las prostaglandinas y leucotrienos, y realmente empiezan a generar una sintomatología muy característica que son desde urticaria, rinitis, broncoespasmo, angioedema o en su caso severo, el shock anafiláctico. Entonces, dentro de los fármacos más comunes que presentan esta situación de reacción de tipo 1 son antibióticos como la penicilina y hay las vacunas. Ahora, las reacciones de tipo 2 son aquellas de carácter citotóxico. Al final de cuentas, los anticuerpos circulantes IgG, IgM, IgA van a interactuar con el apteno farmacológico y a final de cuentas se suma el complemento que es activado y produce realmente la destrucción celular. Dentro de los grupos más comunes que encontramos en estos fármacos son aquellos que van a producir hemólisis, trombopenia, agranulocitosis, ¿no? Y dentro de lo más común, pues la quinidina, sulfonamidas. Dentro de las reacciones tipo 3 por inmunocomplejos, pues tenemos realmente los anticuerpos IgG y IgM que se van a
combinar con el apteno farmacológico y estos van a aparecer horas o días después de la administración del fármaco y van a generar diferentes situaciones o condiciones. Una de las que actualmente se ha visto con mayor frecuencia es la púrpura trombocitopénica, las reacciones tipo 4, que son mediadas por linfocitos T, a final de cuentas van a desencadenar una reacción inflamatoria tisular y normalmente estas las vemos como dermatitis por contacto, fotodermatitis, y hay ejemplos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, las penicilinas, sulfonamidas, en donde van a generar exantemas macropapulares, la dermatitis exfoliativa, reacciones de fotosensibilidad y el eczema. Ahora, otras reacciones de medicamentos que vamos a tener es de hipersensibilidad hepática, que generan reacciones de necrosis hepatocelular o hepatitis, o reacciones colestásicas. Dentro de los que más lo pueden generar son la fenitoína, fenotiacidas, y puede haber reacciones de hipersensibilidad a nivel pulmonar que generan neumonitis alveolar o intersticial, neumonitis con fiebre, exantema y eosinofilia, y dentro de la más común, la nitrofurantoína y sulfasalacina. Ahora tenemos algunas otras reacciones como la meningitis aséptica, que bueno, normalmente desaparece en menos de 48 horas, y los agentes causales más frecuentes son los AINES, medios de contrastes radiológicos, y dentro de las manifestaciones cutáneas que principalmente se dan son desde erupciones exantemáticas, urticaria, angioedema, hasta llegar a lo más grave, que es el síndrome de Stevens-Johnson. Dentro de estas manifestaciones clínicas cutáneas, hay que tener muchísimo cuidado. Una de las más comunes son provocadas por los antibióticos como el trimetoprim con sulfametoxazol y tetraciclinas. ¿Uniformes? Ahí está. Esos son los uniformes. Nada más no los deshagan, ya están armados. Ahora, hay que ir evaluando, hay que explorar, examinar perfectamente al paciente, ver cómo son las reacciones que van presentando, explorando perfectamente al paciente para ver esos exantemas fijos, las fotodermatitis por vía tópica o por vía sistémica en relación al medicamento que lo está generando. Y las dermatitis por contacto, ¿no? Que en particular lo tenemos con el uso de antibióticos como neomicina, cloranfenicol, sulfamidas. Y lo que es el síndrome Stevens-Johnson, que normalmente está dado por sulfamidas, barbitúricos. En donde en este Stevens-Johnson hay afectación en mucosas con presencia de ámpulas. Y al final de cuentas lo que tenemos que llevar a cabo es una acción de farmacovigilancia, y esto es algo muy importante porque normalmente como médicos decimos, bueno, ¿y por qué nosotros vamos a tener que hacer farmacovigilancia? Bueno, a final de cuentas, al prescribir un fármaco, nosotros somos responsables de lo que le ocurre al paciente. Entonces,
a final de cuentas es importante nosotros estar reportando. Si nosotros tenemos un caso en donde nuestro paciente nos indica que tuvo una reacción adversa al medicamento, nosotros tenemos que hacer esa labor de farmacovigilancia y desde luego hacer lo correspondiente, que es el reporte epidemiológico de un evento adverso, porque a final de cuentas esto le va a servir a las empresas farmacéuticas a revisar qué está ocurriendo y dentro de esas situaciones poder hacer las medidas adecuadas, ¿no? Que a final de cuentas son notificaciones de reacción adversas que en diferentes estados pues la manejan las secretarías de salud de manera. Y es importante que si esa reacción adversa tuvo una situación grave o que puso en riesgo la vida, intentemos nosotros considerar y evaluar si fue la dosis correcta, si el paciente utilizó la dosis que realmente le enviamos nosotros. En particular me han tocado casos en donde se le prescribe el fármaco, le das las indicaciones, llega a la farmacia y en la farmacia le dicen, no, es que está muy caro, le voy a dar otro que es igual. Y a final de cuentas, pues ya cambió, porque la reacción adversa que pudo haber tenido no es provocado porque le cambiaron el medicamento a nivel de la farmacia. Entonces, es muy importante evaluar y considerar. Hay infinidad de medicamentos que nos pueden hacer alguna reacción. Les voy a dejar un listado de los principales medicamentos como paracetamol, como algunos antibióticos. Y a final de cuentas, ¿qué tenemos que hacer? En primera instancia, retirar, ya no utilizar el medicamento, estar vigilando al paciente y, si es necesario, hospitalizarlo para mantenerlo en monitorización y hacer el reporte pertinente.